Una nueva tarde hermosa en la montaña más alta. Ya sabemos que el curso de guerra espiritual ha sido en línea y ha sido padre, ¿no? Ver cómo la gente está cambiando a través de ver que pueden hacerlo, que pueden cambiar, ¿no? El Antiguo Testamento dice que los padres comerán las uvas y los hijos no tendrán las denteras. Y por eso mucha gente piensa que no hay maldiciones generacionales, pero eso no es cierto. Lo que quiere decir ese versículo es que aunque ahora hayan maldiciones generacionales, nosotros podemos detenerlas porque en el Nuevo Testamento el Señor nos mostró cómo echar fuera demonios. Entonces, no nos confundamos y tomemos las armas y las herramientas que nos sirven para poder ser libres y poder vivir una vida preciosa con el Señor y para el Señor. Que este es el propósito, ¿no? Nosotros queremos vivir para Él. Yo quiero vivir para Él. Nosotros queremos vivir para Él. Y estamos contentos de poder transmitirte esta prédica y poder contarte que tú también puedes vivir para Él completamente, que la Biblia no es una utopía como muchos piensan, sino que la Biblia se cumple en nuestras vidas porque está escrita para cumplirse precisamente. Es por eso que tenemos que conocer la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando estamos atados no conocemos la verdad. Cuando nosotros estamos atados solo vemos tinieblas y confusión y tristeza y amargura y no nos damos cuenta de que hay una solución y que hay un camino por el cual podemos andar para llegar a esos pastos verdes y como esas ovejitas obedientes hacer las cosas conformes al corazón de Dios. Esta prédica se llama Maldiciones Generacionales y sería imposible tratar lo que es la guerra espiritual sin tratar las maldiciones generacionales, porque a través de las maldiciones generacionales nosotros recibimos un montón de pecado, un montón de iniquidad que nos hace sufrir muchísimo. Y si no aprendemos a terminar con ese asunto, nosotros seguimos adelante sin entender qué pasa, no comprendemos qué es lo que está sucediendo. Y lo que sucede muchas veces es que tus antepasados, que por supuesto sabemos todos, que bueno, desde Adán y Eva traemos un relajo, ¿no? Pero las maldiciones directas que vienen de los abuelos, bisabuelos, papás, como que son más conocidas, podemos saber por dónde va el asunto y como es algo que muchas veces son ocupantes territoriales o familiares, demonios familiares, podemos conocer por dónde está nuestro problema. Por eso es tan importante comprender que tenemos que ver lo que han hecho nuestros abuelos, nuestros papás y nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Yo muchas veces en consejería le pregunto a la gente, ¿cómo era tu abuelo? ¿Cómo era tu abuela? Ay, no sé, pues averigua cómo eran, porque a lo mejor tú estás cargando con algo que ellos te heredaron. O ¿cómo era tu papá? Es que no conocía a mi papá. Pues averigua cómo era tu papá, porque ahí nosotros podemos detectar situaciones que seguramente te están a ti maltratando, ¿ok? Lo mismo con los bisabuelos, ¿ok? Nosotros tenemos que estar avispados, tenemos que abrir los ojos. Esta es una casa profética, por eso hablamos tanto de estas cosas. Y yo he escuchado a algunos profetas ahí en TikTok y en las redes y me identifico tanto con ellos porque digo, con razón hablan de estas cosas. Los escucho hablar, no sé quiénes son, digo, híjole, este cuate sí agarra la onda de lo que es lo sobrenatural y de repente al tiempo voy entendiendo que es profeta y digo, pues con razón. Y lo que pasa es que cuando nosotros entendemos que estamos en una casa profética, también entendemos que lo profético siempre se va a mover en lo sobrenatural, se va a mover en todos los dones del Espíritu, en el bautismo del Espíritu Santo, en los milagros, en los prodigios, en las señales. Eso es lo que busca el profeta, ¿no? Busca
tener todas esas manifestaciones maravillosas del Espíritu Santo. Curso de guerra espiritual, tema número 13. Ya vamos de salida, ya estamos a punto de terminar. Y fue un curso bonito, fue un curso donde la gente abrió los ojos, donde pudieron ver y decir, wow, es que sí, yo estaba haciendo esto, yo estoy haciendo el otro y yo tengo que cambiar. Y espero que tú también puedas tener esta bendición de poder ser transformado y pasar de ver las cosas en lo natural a ver las cosas en lo sobrenatural. Amén. Ok, es el tema número 13, se llama maldiciones generacionales. El enemigo utiliza varias formas para desviarnos del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Definición de maldiciones generacionales: focos de tinieblas o entradas legales, fíjate lo que dice esto, que heredamos a nuestras generaciones o de otras generaciones anteriores, ¿no? O sea, si no nos dejamos limpiar por el Espíritu Santo, pasarán a nuestras generaciones como iniquidad. Recordemos que está la iniquidad, está la rebelión y está el pecado. La iniquidad es la maldad heredada, la rebelión es la rebelión que yo tengo para llegar a pecar, ¿ok? Son cosas diferentes. Recordemos esto, la iniquidad es como un árbol. La raíz y el tronco es la iniquidad. 2, las ramas son las maldiciones. 3, y el fruto es el pecado. O sea, la iniquidad está ahí, vienen las maldiciones a mi vida generacionales y yo opto por hacerlo o no hacerlo. Elijo si yo quiero, a lo mejor soy inconsciente del asunto, no tengo esa sabiduría, ese conocimiento de que son maldiciones generacionales. Pero uno se queja mucho de los padres, ¿no? Y dices, mi papá era un mentiroso, pero tú terminas mintiendo peor que él. Híjole, mi papá era un borracho, pero tú terminas ahí en los antros emborrachándote y para ti lo que tú haces es normal, pero ¿cómo juzgabas a tu papá o a tu mamá? Entonces, es importante que nosotros entendamos que estas maldiciones son tomadas por demonios que tienen la legalidad en nuestros antepasados para tomar nuestras vidas, porque a eso nos entregaron esos antepasados. Entonces estos demonios operan en nuestras vidas y nosotros tenemos que avisparnos. Tenemos que entender que esto daña nuestro corazón, daña nuestra vida, daña nuestro entorno, daña el trabajo, daña nuestra vida emocional, nuestra vida física, las enfermedades, ¿no? A ti vas a un doctor y te dicen, a ver, necesitamos hacer un historial clínico. ¿Tiene algún familiar que murió de cáncer? Sí. Mi papá, mi mamá, mi tío, ¿tiene alguna que tenía hipertensión? Y ahí ellos te van a ti encuadrando en una situación donde tú puedes tener cáncer, ¿cómo se dice? Diabetes o ser hipertenso o lo que quieras, ¿no? Que lo cancelamos en el nombre de Jesús. Pero finalmente está esta situación en donde tú te das cuenta que a ti la misma vida te está encuadrando de una manera genética, ¿no? Y piensan que solamente es genético, pero no es que solamente sea genético. Esos demonios tienen la autoridad para enfermarte a ti, a menos que tú comprendas y empieces a reprender, a echar fuera demonios, a detener la obra de las tinieblas, a no permitir a Satanás tocar tu vida. Si hubo una enfermedad terminal en tu familia, en tu mamá, en tu papá, lo mejor que tú puedes hacer es detener eso y decir, yo cancelo toda X enfermedad en mi vida, no te permito, diablo, que me toques. Yo no recibo ninguna enfermedad de tipo generacional
Y yo se los recomiendo porque los diagnósticos son muy fuertes. Tú vas al doctor y te empiezan a preguntar y dices, caray, el abuelo murió de esto, el papá murió del otro, mamá murió. Tú dices, ay, ¿me puedo morir yo? No, tú vas a morir de lo que Dios quiera que mueras. Porque la muerte y la vida está en manos de Jehová, en manos de Dios. Y lo que Dios quiere que nosotros seamos, vamos a hacer. Si quiere que muramos en buena vejez, va a ser en buena vejez. Si quiere otra cosa, otra cosa. Pero no va a ser porque tú tengas una herencia genética, que tú vas a tener que morir de eso, ¿ok? Hay 3 diferentes vías como las maldiciones generacionales operan. 1. Atarlos con nuestra boca o acciones, ¿no? O sea, ellos operan a través de que tú con la boca confieses esto, ¿no? Ay, mi mamá murió de tal cosa, híjole, a lo mejor yo también. No, yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Yo desato sanidad para mi vida. Yo no me ato a una enfermedad que haya tenido mi mamá o mi papá o mi abuelo o mi abuela. Y tú vas a decir, ¿tú quién eres para hacer eso? Bueno, es que yo le quiero creer a Dios. Yo quiero creer que Dios me va a dar plenitud de vida, me va a permitir morir en buena vejez, pues porque estoy viviendo para Él, ¿no? Si estuviera viviendo para el diablo, pues no tendría ningún derecho de pedir eso. Pero si yo vivo para Él, yo sé que la bendición está sobre mí y sobre mis generaciones. Y yo deseo que tú también lo comprendas. Cuando tú vives para Dios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y el Señor te va a ti a llevar a pastos verdes, a un buen fin, a una situación preciosa en tu vida. Y lo vivimos cada día. Vivimos cada día que el mundo afuera está tremendo y yo el otro día pensaba, Señor, ¿cómo has guardado mi vida? ¿Cómo has guardado la vida de los chicos? ¿Por qué? Porque Dios guarda a su iglesia y lo desea porque lo ama a su iglesia. Génesis 12, 10 al 13. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí. Fíjate cómo se enlazó con los dichos de su boca Abraham. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. O sea, él directamente declaró eso, ¿no? Declaró eso. Vemos que aquí Abraham miente, ¿no? Porque sí, era su media hermana, pero eso también era su esposa. Hubiera sido horrible que Abimelec hubiera tomado a Sara y se hubiera acostado con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque él en su cobardía dijo que era su hermana, ¿no? Vemos cómo Isaac miente en lo mismo. Por eso son maldiciones generacionales. Tú te das cuenta que Abraham le dice a Sara: di que eres mi hermana, ¿no? Y después, en la generación siguiente, Isaac hace lo mismo. Génesis 26, 7 al 10. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió: es mi hermana. Y sí que no era su hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Cuando tú ves a Abimelec, lo ves generación tras generación, y dices: no, hombre, Abimelec vivió 1000 años. No, Abimelec era una posición política, ¿ok? Por eso lo ves a Abimelec acá y 200 años después ahí está Abimelec, ¿no? Y bueno, tú te das cuenta que lo mismo que hizo Abraham, y tú dices: bueno, es una tontería, ¿no? Pero así nos movemos, así es como nos movemos. Y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana?
E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Era un hombre que temía a Dios, Abimelec, ¿no? Entonces le dijo, oye, ¿por qué nos mentiste? Pero esto era una cuestión que ya era una situación heredada, ¿no? Hay varias causas que podemos ver. Yo sé que Dios está tocando tu corazón y el mío. Y cuando nosotros vemos esto decimos, fue la vida de Abraham y la vida de Isaac y pues qué me importa el tal Abimelec, algunos dicen. Pero cuando Dios toca tu corazón, tú te das cuenta que tú también has hecho cosas que han hecho tus padres o tus hijos han repetido los patrones que tú estás haciendo, rarísimo, ¿no? Y tú ves que en cada familia hay patrones específicos, ¿no? Algunos son alcohólicos, otros son mentirosos, otros son adúlteros, otros son fornicarios, ¿no? Otros son hechiceros, otros son idólatras. Hay patrones específicos. Hay varias causas que podemos ver aquí para esto. Pueden haber espíritus familiares o territoriales que operan en las siguientes generaciones, aunque éstas nunca hayan estado presentes, ¿no? Yo conozco hijos que sus papás no han estado con ellos y hablan y te mueven exactamente lo mismo, y de la misma forma. Y tú vas a decir, es que es la genética. Sí, no, sí, también tiene que ver con la genética, estoy de acuerdo contigo, pero no es solamente la genética, porque a veces hay cosas espirituales que hacen esos muchachitos o muchachitas. No es solamente que se parezcan físicamente porque tienen los genes de sus padres, sino porque repiten patrones espirituales que habían hecho sus papás. Por esto sabemos que son demonios familiares, ocupantes territoriales de familias, ¿no? 2. Por la ley de siembra y cosecha. Ahora vemos que Isaac cosecha lo que le enseñó a su mujer, pues ella insta a su hijo Jacob para mentir y usurpa así la bendición de Esaú. Y fue una mentira súper fuerte. Fue una mentira, bueno, yo creo que Dios guardó a Jacob porque su papá lo hubiera maldecido de una manera tremenda, porque fue tremendo, pero su mamá le dijo, no te preocupes, que el pecado caiga sobre mí, que la maldición caiga sobre mí, tú haz lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Génesis 27, 6 al 15. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído que tu padre habla con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es un hombre velloso y yo lampiño. Me va a cachar mi papá, mamá. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, por escarnecedor, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca 2 vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Imagínate la trácala que se aventó Rebeca. Y muchas veces he escuchado gente que dice, bueno, es que fue la voluntad de Dios que así fuera. No, mira, nunca va a ser la voluntad de Dios algo así. Simplemente en la voluntad permisiva de Dios, Dios utiliza todo, porque si no utilizara las cosas nos traeríamos perdidos. De verdad estaríamos perdidos, pero en su amor y en su misericordia Él fue acomodando las cosas, aunque también Jacob vivió
una herencia muy fuerte y muy fea con respecto a Labán. ¿Se acuerdan? Y más adelante vemos cómo se repite el engaño al cosechar su hijo también una generación después. Génesis 29, 20 al 25. Hay mucha palabra hoy. Es que veamos en la Biblia las cosas, ¿no? Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, porque así se casaban antes. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo a él y se llegó a ella. Y dio Labán a su sierva Silpa y a su hija Lea por criada. Imagínense, este cuate borrachito ya se mete a la tienda pensando que era Raquel y a la mañana siguiente se da cuenta que era Lea. Pobrecita Lea también, porque Lea no era bonita y sufrió mucho porque por la mentira de su papá. Dice que en aquella tierra no se podía dar la hija menor antes que la mayor. Bueno, pero pues avísamelo, ¿no? A ver si yo quiero. Pero él con una trácala, porque si tú te acuerdas, Jacob significa tracalero. Y Jacob tracaleó la herencia, ¿no? Le mintió a su padre horriblemente, robó la bendición de Esaú. Y yo pienso que él cosechó lo que él hizo, ¿no? Porque también Labán se burló de él y lo tracaleó. Y le dio a Lea y tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. Qué fuerte está esto. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Pero si tú te das cuenta, su mamá lo entregó a eso. No lo entregó solamente a que él fuera un tracalero, lo entregó a que lo tracalearan. Por eso es tan fuerte, las maldiciones generacionales operan de ida y de venida. Y es horrible, ¿no? Que tú estás metido en un lío generacional con un montón de pecados de tus ancestros que están operando y que tú los aceptas. Porque él lo aceptó. Él no le dijo: no, mamá, si Dios me va a bendecir, me tiene que bendecir de otra manera, ¿no? Sin embargo, robó esa bendición añadió pecado a pecado. La tercera forma es la iniquidad transmitida, ¿no? Es cuando recibimos la herencia de nuestros antepasados y la transmitimos a nuestros hijos. Híjole, yo sí luché muchísimo con esto. No, ustedes no saben, cuando yo empecé a comprender esto, yo decía: Dios, yo no juzgo a mis padres, pero yo no quiero que mi hijo viva, que yo le pase, o por lo menos luchar, ¿no? Porque hay muchas cosas que le vas a pasar inconscientemente. Pero yo decía: yo tengo que pelear la buena batalla. Yo tengo que hacer lo mejor que pueda por mi hijo y por mi iglesia, ¿no? Y yo sé que hay muchos pastores que no les importa cómo viven. En realidad, si pecan en lo oculto, en la intimidad, pues piensa que nadie los ve. Pero tienen iglesias llenas de pecado y llenas de gente que no es convertida. Gente que no se ha convertido. Y yo siento que como pastores tenemos una responsabilidad tremenda, ¿no? En donde nosotros necesitamos dejar que Cristo arregle nuestras vidas, porque nosotros que podemos arreglar nada, pero nuestra voluntad dice: sí, yo quiero que Cristo arregle mi vida. Y cuando nosotros queremos que Cristo arregle nuestras vidas, créeme que esto va a pasar a nuestras generaciones. Créeme que la gente va a vivir diferente cuando vea que tú haces lo correcto y que tú realmente no eres un tracalero, ¿no?
Aunque en nosotros pueda estar latente y todavía no se haya ejecutado la rebelión y el pecado. Te pasan la iniquidad, ¿no? Familia de fumadores. Fumó el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo y aunque tú dejaste de fumar, tu hijo está luchando tremendamente con el cigarro. ¿Por qué? Hay familias que en su vida han tocado un cigarro. No hay una maldición de ese tipo, no hay legalidad de demonios en esas familias para que ellos fumen. No quieren fumar, no les gusta, no les atrae, no les interesa, porque no hay una atadura. Pero en mi familia hemos fumado absolutamente todos. Y no te digo fumadores de 1 o 2 cigarros, no, te hablo de fumadores de... Mi papá fumaba 4 cajetillas de cigarros, mi abuelo 3, mi bisabuelo fumaba, mi mamá fumaba, obvio, mi papá fumaba, nosotras fumábamos muchísimo, todos mis sobrinos han fumado, muchos ya lo hemos dejado, gracias al Señor, hemos podido romper esa maldición, pero vemos a gente de la siguiente generación que están sufriendo con esto. Cuando hay otras personas que en su vida han tocado un cigarro, tú me dijiste, Pastor Edith, en mi vida he tocado un cigarro. ¿Por qué? Ni tu abuelo fumó, ni tu bisabuelo, ni tu... Pero ¿qué tal otras cosas, mi reina? Segunda de Reyes 5, 20 al 27. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Porque lo había sanado el profeta Eliseo de la lepra. Él estaba feliz. Él primero se enojó porque dijo: ¿por qué yo me tengo que ir a sumergir 7 veces en el Jordán? Que no sé qué, que no hay mejores ríos en Siria. Pero luego dijo: pues voy a hacerlo. Y al hacerlo fue sano de la lepra, entonces estaba súper agradecido. Le ofrece a Eliseo vestidos y joyas y todo, remunerarle económicamente. Y Eliseo dice: pero este no es tiempo de tomar ninguna prenda, este es tiempo de que tú te goces, ¿no? Disfruta tu bendición y vete, ¿no? Y a lo mejor fue de parte de Dios para exhibir el corazón de Giezi, ¿no? Y él dijo: bien, mi señor me envía. Giezi fue transando a Eliseo, imagínate cómo dejó a Eliseo, ¿no? Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él con todo el gusto, Naamán, ¿no? Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Imagínate, tú no juegues con un profeta, porque a veces yo también le digo a los chicos: pues no estaba ahí también mi corazón cuando hiciste esto y esto. Y muchas veces no sabemos, ¿no? El Señor nos vela completamente el entendimiento con respecto a algo, pero a veces no, a veces como en este momento Dios le dejó ver, no como cuando fue la viuda y le dijo: Giezi, apártate porque el Señor no me ha manifestado lo que sucede con esta mujer. Pero aquí Eliseo estaba sentado en su tienda viendo lo que hacía Giezi, ¿no? ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre.
y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Híjole, de verdad qué impresión esta prédica. Qué impresión la Biblia, cómo nos habla tan fuertemente, porque no fue solamente sobre Giezi, fue sobre Giezi y toda su descendencia. O sea, tú estás marcando en muchos aspectos a tu descendencia. Puedes marcarlos con bendiciones hasta 1000 generaciones o puedes marcarlos con maldiciones. Tú tienes una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad. Por eso esta prédica es muy importante para un curso de guerra espiritual, porque yo tengo que aprender a hacer guerra en contra de estas maldiciones generacionales. Muchos cristianos no creen en poder tener el mal, detener el mal para sus generaciones. Ahí dicen, yo hago lo mío, pero mi hijo elegirá. Sí, tu hijo elige. De hecho, mi mamá rompió la maldición de generaciones, ¿no? ¿Sí? Pero finalmente, si tú te das cuenta, ella nos está entregando a nosotros ahora a la bendición. Si yo soy creyente, ¿por qué yo voy a seguir entregando a mis hijos, o a mi hijo, o a mi iglesia, a la maldición? Yo tengo que entregarla a la bendición. Son desordenados, indolentes e indiferentes ante los problemas que puedan vivir sus descendientes. Yo no sé, es que como Josafat le dijo al profeta, le dijo, es que va a venir en tus hijos, van a tener maldición y van a tener, bueno, tan siquiera no es en mi tiempo. Yo creo que ese es un padre indolente, hermano. Porque si yo puedo detener una maldición para que mis nietecitos, que todavía ni los tengo, ojalá algún día los tenga, o mis bisnietos puedan vivir bien, ¡qué padre! Eso es lo que hace un ministro. Un ministro tiene cargo por las almas. Un ministro me preocupo yo por mi iglesia y no me voy a preocupar por mis generaciones. Entonces, yo creo que hay que quitar esa indolencia, ¿no? En Giezi definitivamente vemos el ejemplo de alguien a quien no le importó tomar malas decisiones y por quien cayó una terrible maldición generacional sobre todos sus descendientes. Mira, mi querido amigo, hermano, quien me esté viendo, yo te suplico que hoy tú empieces a detener herencias malditas, maldiciones que han venido por herencias generacionales, y que tú te des cuenta que así es como operan los demonios, ¿no? Yo recuerdo cuando murió mi papá, yo estaba en mi casa y sentí una presencia muy fea en mi pasillo. Y le dije, Señor, ¿qué es eso? Y él me dijo, son los espíritus que han salido de tu papá y quieren entrar en las siguientes generaciones. Y tú me vas a decir, ay, estás loca, Diana, ¿estás loca, pastora? No estoy loca, porque yo en ese momento me puse a reprender e inmediatamente volvió la paz a mi casa. Dije, tú no puedes tocarme ni a mí ni a mi hijo. Y le hablé a mis hermanas corriendo, chavas, escuchen. Y ¿sabes qué? No es que mi papá fuera especial. De cualquier persona que fallece, tú tienes que entender que esos espíritus están buscando a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque quieren operar en esos territorios. Están buscando dónde operar, dónde establecer la maldad. Entonces, yo te pido, por favor, que hoy tú medites y te des cuenta de que es muy importante que tú veas lo que recibiste tú y veas lo que tú estás dando. Y hay forma, la revelación trae liberación. La revelación hace que tú digas, híjole, yo ya vi, recibí esto y esto y esto. Hoy en esta prédica Dios me dio luz en esto, esto y esto. Señor, yo necesito cortarlo y yo necesito que mi hijo o mis hijos o mis hijas no vivan de esta forma. Yo te bendigo. Estamos a punto de acabar este curso hermoso que me encantó.
Y yo sé que tú vas a aprender a huir del diablo para que resístelo, para que él huya de ti, pero tú también vas a aprender a dejar tus vestidos como los dejó José y vas a correr, vas a decir, yo no puedo tocar ya esto. No toquéis cosa inmunda, pueblo mío. No toquéis cosa inmunda, pueblo mío. Así que yo te bendigo, comparte esta prédica y ojalá tú puedas tener la luz y la sabiduría como para detener todas esas maldiciones y que si tus padres comieron las uvas, tú no tengas la dentera. Y si tú estás comiendo las uvas, que tus hijos no tengan la dentera. Así como dice Isaías. Yo te bendigo y nos vemos si Dios quiere el domingo.